15 minutes. 15 minutes. Sí, gracias, presidente. Sí, me han dicho los servicios de la Cámara, me acaban de decir que es un récord y yo espero que me lo perdonen mis colegas, porque de verdad no aspiraba a tanto y hubiera a lo mejor preferido más que ayer, que teníamos el informe anual del Tribunal de Cuentas, me hubieran dado algún minuto más ayer y no los 15 hoy. Pero, en fin, espero no aburrirles y, por lo tanto, les pido de antemano perdón. Es verdad que la madrugada del próximo sábado al domingo, la madrugada del domingo, ocurrirá mientras dormimos un cambio que aparentemente no notaremos mientras dormimos, pero que en lo largo de las semanas siguientes sí que vamos a notar de una manera muy importante. Y es precisamente una acumulación, en ese cambio del jet lag social del que se habla, una acumulación de cansancio vía la falta de sueño o el cambio que ha habido en el sueño, que desde luego sí que afecta a la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Se ha incluso cualificado y cuantificado, se llega a decir que entre el coste directo e indirecto se habla de un 1%, incluso de esos problemas de salud que arrastramos a lo largo de las semanas y de los meses siguientes, y que en algún caso además ha llegado, digamos, a tener una incidencia que ya estudiamos en su día cuando se puso en marcha la Directiva 2084 sobre los accidentes en la carretera. Y de hecho, se decía, ni siquiera los accidentes subían en la semana siguiente, sino se notaba el pico de subida de las víctimas en carretera un mes después del cambio precisamente de hora. ¿Por qué? Porque lo que se acumulaba era el estrés crónico de la falta de sueño, que iba haciendo que al mes era cuando había una situación de mayor vulnerabilidad en el transporte. En el caso español tenemos incluso, digamos, una particularidad añadida. España durante, digamos, en los años 40 con el franquismo adoptó la hora en el año 42 de la Alemania nazi y desde entonces nunca más la cambió, así como el resto de los países volvieron hacia el meridiano de Greenwich, que es el que correspondería a España. En el caso español no se hizo. De ahí que cada vez que se cambia, después de la adopción de la directiva europea, cada vez que se produce el cambio, se producen evidentemente debates importantes. Y es verdad, estos días ha habido una decisión en el Parlamento Balear, ha habido decisiones también y debates en la parte, sobre todo en la parte de la Comunidad Valenciana, que son regiones, territorios que viven sobre esencialmente el turismo, es decir, los servicios muy estacionalizados y que tienen mucho que ver con las horas de sol. De ahí que se haya incluso la industria hotelera en el Mediterráneo, en la parte española del Mediterráneo, haya llegado a cuantificar en que del día, en la semana siguiente al cambio del horario de invierno, pues se llega a perder hasta 7 puntos en la ocupación hotelera, precisamente por el recorte drástico de las horas de sol por la tarde. Es decir, que realmente sí que tiene un efecto importante y una percepción en la parte económica e industrial, en la parte también de la salud y en la parte, como he dicho, también de la seguridad vial, que es tan importante. Yo creo que eso, de alguna manera, la Comisión, aunque es verdad que nos hizo el año 2014 un estudio, el estudio era un poco el dejarlo en status quo, y yo creo que ahora mismo, dada la demografía que tenemos en la Unión Europea, donde las enfermedades, precisamente por ese estrés crónico de mal trabajar o mal dormir, o la edad, que también nos va haciendo cada vez más vulnerables, hace que el aspecto de salud tenga cada vez más importancia. Y claro, un cambio 2 veces al año, o sea, un jet lag social 2 veces al año, genera importantes efectos sobre la salud, y eso nos lo dice cualquier estudio, como se presentó en el hearing del año pasado, donde precisamente se tiene en cuenta la no necesidad de añadir desde la Unión Europea, que ya no somos especialmente populares, un estrés añadido a efectos de ese cambio. Por eso sí que sería importante que la Comisión, como hemos hecho en otros ámbitos, no solamente hiciera un estudio de cómo afecta de una manera, digamos, dispersa, sino que hubiera también el efecto de lo contrario, es decir, qué pasaría si precisamente no hubiera ese cambio 2 veces al año y, por lo tanto, las personas pudieran mantener esa relación con el reloj biológico, pero sobre todo con el reloj social.
Y a ello se une también la necesidad, y ahí yo creo que la Comisión no nos ha dado tampoco cifras suficientes, que son los efectos transfronterizos. Porque es verdad, yo estaba presente, no era diputada, pero estaba en el Parlamento trabajando, digamos, con mi grupo cuando se puso en marcha la directiva, que además de los efectos sociales, de seguridad y de salud, se planteó que la armonización, que es una buena cosa, como ha dicho muy bien el señor Rohrer, tenía que tener unos efectos importantes en cuanto a la parte transfronteriza. Es decir, que esa armonización ayudaba no solamente a las empresas de transporte, que en aquel momento eran las más interesantes, ahora ya incluso empresas transnacionales de transporte también de energía u otro tipo de servicios, que hace también importante que el aspecto armonización frente al aspecto cambio a lo largo del año debería primar. Por lo tanto, la Comisión debería poder ofrecernos un estudio precisamente sobre la no necesidad de cambiar aunque se mantenga la situación armonizada. Es verdad que es más complejo poner de acuerdo a todos los Estados miembros para aceptar una sola hora estándar y de ese modo poder, digamos, no cambiar 2 veces al año, sino mantener aquella que resulte más positiva para la salud, para la seguridad, en fin, para todos los aspectos económicos, pero sobre todo sociales y de salud. Y tal vez ese es el reto, es decir, ahora mismo, una vez que ya hemos hecho la prueba y que llevamos ya bastantes años con la armonización, ver de qué manera podríamos evitar un cambio añadido que añade solo estrés crónico al estrés social. Y ahí estamos nosotros también, y ahora vuelvo otra vez al caso español, porque en el debate que nunca acaba, porque nunca tenemos los estudios suficientes, y claro, cuando hemos sido capaces de ir a Marte y de ir incluso más lejos, pues plantear la Comisión que no tiene todavía la evidencia, la prueba suficiente de ese efecto sobre la salud y de qué manera podríamos mejorar esa situación, pues es un poco increíble, ¿no? Es decir, que ahora mismo tenemos estudios de todo tipo, luego de alguna manera, en algún momento, habrá que tener las pruebas, la evidencia en todos los sectores que hagan que aquellos que son más positivos pudiésemos ayudarlos de alguna manera, y allí donde es negativo y donde vemos precisamente que la parte de salud es la que prima, desde luego poder tomar otra decisión que no afecte tanto a la salud de los ciudadanos europeos. En ese sentido, volviendo otra vez a casa, volviendo a España, tenemos ahora mismo en ese debate pues una situación bastante compleja, porque se une, por si fuera poco, el doble uso horario que tenemos en España, una para la península y una para las Islas Canarias. Se une además en el debate actual la tercera posibilidad de ir a un uso horario tercero, es decir, que España tendría 3 usos horarios, uno para las Baleares, otro para la península y otro para las Islas Canarias. A ese nivel hemos llegado precisamente por un debate que no acaba de tener la prueba que le pedimos a la Comisión. Señor Comisario, yo creo, aunque no sea usted el referente, porque esperábamos a la señora Bulc, pero desde luego necesitamos que la Comisión tome sus responsabilidades y haga del estudio el que sea. Lo ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo con el Consejo, como sea, pero desde luego llegar a un acuerdo por el cual los ciudadanos no se vean zarandeados dos veces cada año a la hora de adaptar su reloj biológico al reloj europeo. Y sobre todo porque desde luego no nos conviene como Unión Europea que sean los cambios inducidos o promovidos por la Unión Europea y por las instituciones las que generen más malestar entre los ciudadanos europeos. De modo que le pido encarecidamente, señor Comisario, que la Comisión adopte, como nos dijo la señora Bulc el año pasado, un enfoque realmente más sistémico, holístico, y en vez de darnos un estudio que sería el enésimo sobre los distintos sectores, trocitos, y pues que sea realmente un enfoque realmente sistemático donde las pruebas para reconsiderar la opinión sean definitivas. Muchísimas gracias. Dziękuję bardzo pani poseł. Wyjątkowa sytuacja, ponieważ nie wykorzystała pani aż 6 minut 40 sekund, czy 5 minut 40 sekund. Okay. On behalf of ECR Group, Deputy Arne Gorike, 5 minutes. Take a floor, please, Arne.